Estamos de vuelta en CNN Chile para contarles que ya comenzó el despliegue para la realización de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2022. Vamos a conversar sobre este tema con la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete. ¿Qué tal, subsecretaria? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frecia. Bien, esta encuesta, ya lo decíamos, comienza una preparación, un estudio previo. ¿Cuándo y cómo ya se comienzan a concretar para que este despliegue se haga efectivo, subsecretaria? La encuesta ya empezó, el levantamiento de la información ya empezó, hicimos el lanzamiento el 22 de abril en la ciudad de Temuco y esta semana también tuvimos un encuentro en Peñalolén con las encuestadoras, los encuestadores y la principal población beneficiaria de la información que vamos a levantar. Pero ya se está aplicando la encuesta, ya están tocando a la puerta de aquellas personas que salieron seleccionadas aleatoriamente, las y los encuestadores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que son quienes están haciendo la aplicación de esta encuesta, y van a estar recogiendo sus respuestas hasta el 16 de agosto. Ya eso, hasta el 16 de agosto, de ahí me imagino que hay una recopilación de datos y de ahí, ¿cuáles son las principales temáticas que se quiere tener como diagnóstico para luego conocer en qué se va a ir trabajando? Sí, mira, esta es la primera encuesta, es la ENDIDE, la encuesta de discapacidad y dependencia. Es la primera vez que vamos a levantar en Chile de manera simultánea información sobre discapacidad, dependencia y cuidados, ¿sí? Una encuesta muy importante para el gobierno del presidente Boric, porque uno de los pilares de este gobierno va a ser avanzar en la implementación de un sistema nacional de apoyos y cuidados. Por lo tanto, esta encuesta es uno de los principales insumos para fortalecer esa política pública. Es una encuesta además que ha sido muy demandada por las organizaciones sociales, principalmente asociadas a personas mayores y a personas con discapacidad y a personas que cuidan, ¿sí? Entonces esta encuesta da respuesta principalmente a la necesidad que esas poblaciones tienen de efectivamente poder saber cuál es el porcentaje de personas que tienen una discapacidad, cuál es el porcentaje de personas mayores, cuál es el porcentaje de, por ejemplo, mujeres que cuidan, etcétera. Y también ir conociendo sus condiciones de salud, sus condiciones de vida, caracterizarlas socioeconómicamente, etcétera, ¿no? Entonces, es un instrumento muy robusto, muy rico, que nos va a entregar muchísima información valiosa para la construcción, insisto, del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y hasta ahora, ¿cuál es el conocimiento que se tiene de esos mismos datos? ¿Hace cuánto había ya o era necesario actualizarlo, subsecretaria? La data que existe es bastante antigua, por ejemplo, respecto de adultos mayores, de personas mayores. La última información es una que levantó el CENAMA el año 2009. Y respecto de discapacidad, la ENDISC, la antigua ENDISC, la última versión es del 2015. Y respecto del cuidado, entendido en una acepción bastante amplia, nunca habíamos tenido una información robusta, así es que esta es la primera vez que se va a levantar. De hecho, esa es una de las innovaciones que tiene el cuestionario. Vamos a medir dependencia funcional a partir de los 18 años, es decir, vamos a considerar a todos los adultos, no solo a los adultos mayores, y respecto de los niños, niñas y adolescentes también va a haber participación directa, por ejemplo, con un módulo autoaplicado para los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 17 años. Entonces esas son innovaciones porque vamos a profundizar en la noción de cuidado. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que esto es un trabajo, entonces vamos a hacer preguntas que tienen que ver con la asistencia personal, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes que, aunque no tengan ninguna discapacidad, sí son personas dependientes. Entonces suponen que haya un adulto o una adulta responsable que se haga cargo y que haga ese trabajo de cuidado. Exacto. Entonces vamos a tener esa... Patricia, el tema de los cuidadores y las cuidadoras en su mayoría, ¿no? Es, me imagino, un tema bien relacionado a lo que se desglose luego en una encuesta ya con un diagnóstico más o menos acabado. ¿Eso de qué manera se va a trabajar? Porque me imagino que aquí tiene que haber, que tiene directa relación las personas o con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, de qué manera se integran, en qué edad, etcétera. ¿Qué pasa con las y los cuidadores?
Bueno, ha habido, lo primero es un gran triunfo de estas organizaciones de cuidadoras es visibilizarse como sujetos, Exacto. ¿no? La verdad es que eso ha sido una lucha que estas, en general, mujeres han dado por varios años y que por primera vez han sido escuchadas y ya son un sujeto dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, este año se va a avanzar en la posibilidad de que las personas que cuidan tengan una credencial que las identifique y que de esa manera puedan tener un acceso más rápido y prioritario, por ejemplo, a las atenciones de salud. En general, las personas que cuidan 24/7 todos los días del año, no tienen vacaciones y dejar a la persona que cuidan a cargo de otra persona es muy complejo, ¿sí? Hay ciertas personas que no pueden delegar. Entonces, cualquier trámite que tengan que ir a hacer o su propia atención de salud, muchas veces apenas disponen de un par de horas para poder hacer todos esos trámites. Entonces, la idea es poder que ellas tengan esta credencial que las identifique de manera tal que puedan de algún modo tener una fila más corta, ¿no? en esa atención. Eso ya está andando, se está haciendo el reglamento que va a materializar esa credencial. Y también este año vamos a empezar con lo que hemos llamado el registro de cuidadores y cuidadoras para ir avanzando en un catastro, ¿no? Es importante decir eso. La ENDIDE, de la encuesta de la que estamos hablando, es eso, una encuesta. Es una encuesta que está hecha a la población general. No es requisito para responder la encuesta el tener alguna discapacidad o ser alguna persona mayor o tener alguna dependencia o cuidar, ¿no? Esta la responde la persona del hogar que ha sido seleccionada de manera aleatoria y no es, como les digo, requisito tener alguna condición especial, porque lo que vamos a ver en el fondo es la tasa de prevalencia de las otras condiciones en la población. Entonces, no es un censo, ¿sí? Pero en paralelo estamos avanzando efectivamente con el registro de personas que cuidan. Y de eso les vamos a ir dando más noticias más adelante. Esto es hasta agosto, me decía, y después, ¿cuándo se podrá tener un trabajo relativamente claro de acuerdo a los resultados? ¿Cuándo se repetiría una encuesta como esta? En general estas encuestas no son tan frecuentes. No te puedo decir ahora cuál es la próxima versión. Pero tampoco pero que sí, pasen tantos años como del 2009 ahora, ¿o no? por supuesto, En eso hay sí, por consenso, supuesto. sí. Sí. No, tienen que ser más frecuentes. Pero los resultados, lo importante de los resultados es que las primeras resultados van a estar a fin de año. Así es que ahí les vamos a estar dando a conocer esa información. Bien, subsecretaria, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Nos quedamos atentos porque ya comenzó esto desde el 22 de abril y va un despliegue completo. ¿Me quería decir algo? ¿Precia? Sí. Sí, te puedo cambiar un poquitito de tema, es que quisiera poder dar un aviso respecto a otro asunto, pero rapidito. Hubo un cambio en la ley del ingreso mínimo garantizado y a partir de este mes de mayo la postulación a ese beneficio tienen que hacerla las y los empleadores. Entonces pasar el aviso ahí a los trabajadores y las trabajadoras que han sido beneficiarios del IMG, el ingreso mínimo garantizado, que le recuerden a sus empleadores y empleadoras que los tienen que postular. Sí, en la página web está toda la información. No, de todas maneras, vamos a estar con eso y seguramente en la semana también podemos profundizar, subsecretaria. Perfecto. ¿No? Siempre va a ser una buena información y muy útil. Gracias, Paula Poblete, que tenga buenas tardes. Igual usted. Hasta luego.